me pareció muy importante para la vida de la iglesia, ¿no? Para nuestra relación con el Señor, el cuidado de nuestras vidas. Yo creo que esa es la tarea más importante que tenemos que hacer, ¿no? El pastor nos hablaba el domingo pasado acerca de el servicio, que es también importante, ¿no? Pero a veces el servicio te desgasta, te va agotando y uno necesita nuevas fuerzas, necesita un cuidado, necesita atención también, ¿no? Siempre decimos que en el discipulado hay dos temas importantes que se tratan durante todo el discipulado, durante toda la vida, que son dos áreas, ¿no? El ministerio del hombre, a ver quién me ayuda a que se acuerda de lo que está en el discipulado. El ministerio del hombre, o sea, el servicio a Dios, el llamado, la tarea que Dios te pidió para hacer, pero también está el hombre del ministerio, la mujer que está en el ministerio, que es a veces importante también. Y yo creo que si no estamos bien por dentro de nosotros, no tenemos a veces fuerza para dar, ¿no?, a los demás. Aunque a veces dando también recibimos fuerza, renovamos nuestra fuerza cuando servimos al Señor, ¿no? A veces no tenemos ni ganas de servir, pero nos vamos y hacemos algo para el Señor y resulta que es una alegría, ¿no? Le hablamos a una persona, ayudamos a alguien y volvemos con una fuerza increíble, y es porque Dios también nos renueva, porque dando también recibimos. Pero es importante que también podamos atendernos a nosotros mismos, ¿no? Vernos a nosotros mismos, ¿no? Y cuidarnos de nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, y nuestra vida física. Esos eran los temas que estaba compartiendo. Ya compartí sobre el cuidado del espíritu, cómo tenemos que cuidar nuestra vida espiritual a través de la oración, la lectura bíblica, el ayuno, la comunión con los hermanos. Nuestra vida emocional, nuestra vida, nuestra cabecita, ¿no?, que es a veces el lugar más difícil de trabajar, el que no descansa nunca, el que no para nunca, 24 horas por día está, no lo podemos frenar, ¿no? Hay muchos que no pueden controlar, pero la palabra de Dios dice también que es importante, ¿no? Porque dice, de la abundancia del corazón habla la boca, dice este pasaje que Jesús decía, o sea, de lo que tenemos adentro, de lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que nosotros vamos a sacar esos tesoros en nuestra vida, ¿no? Por eso es importante cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud mental. Hablamos mucho acerca de eso, pudimos compartir que muchas veces nuestro entorno va moldeando nuestros pensamientos, nuestros principios, nuestros valores desde la infancia, van formando esos pensamientos y esa fortaleza en nuestro corazón, que a veces están de acuerdo a la palabra de Dios y a veces no. Cuando Dios llega a nuestras vidas, hay muchas de las cosas que fueron formadas en nuestras vidas que no nos sirven, ¿no? Porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora es lindo cuando ya desde la infancia podemos ir construyendo valores, principios en la vida de nuestros hijos, no de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, sino que a lo que Dios estableció en su palabra, ¿no? Porque estos principios no van a cambiar jamás, estos principios no van a mudar nunca. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, dice, pero mi palabra no pasará, no va a pasar. Es la roca firme. Por eso es importante entonces que nuestros pensamientos y nuestra formación esté en la palabra de Dios. Pero eso también ya lo compartí. Y en este último mensaje me toca terminar, que es el último área, ¿no? El último área, que es el área física, el área del cuerpo, que es algo que no le damos mucho artículo a los creyentes, ¿no? Siempre a mí me llamaba la atención por Carlos Ortiz, ¿no? Siempre en línea, dice que él se levantaba a hacer lo que lo conocía, se levantaba y hacía su ejercicio a la mañana. Y
él en una charla, me acuerdo que él había dicho, importante que nuestra salud esté bien para poder predicar, para poder hablar el mensaje del Señor. Y en esta mañana creo que podemos hablar acerca de este punto tan importante también, ¿no? No te traje una receta de nutricionista, ni no espere una charla vegana, no. Pero lo que sí la palabra de Dios, algunos puntos que la palabra de Dios nos habla acerca de esto, que es tan importante, ¿no? Vamos a recordar el pasaje que teníamos, que siempre lo repito, en cada una de estas charlas, tanto en el cuidado espiritual, el cuidado emocional, como ahora en el cuidado físico. Estoy basado en estos dos versículos que están en tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. El apóstol Juan escribe a un discípulo y le dice en Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, le dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este es uno de los versículos de referencia que teníamos. Y otro versículo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esta está en una versión de lenguaje actual. Primera de Tesalonicenses 5, 23. Dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que envíen el Espíritu y el alma y el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Amén. Esos son los dos versículos que usamos de referencia siempre, ¿no? El cuidado del espíritu, del alma y del cuerpo. Tres áreas que son importantísimas para nuestra vida espiritual, para nuestra vida como hijos de Dios. Siempre, como yo digo, el creyente se hizo énfasis en la parte espiritual, que es la más importante. No tengo ninguna duda que si no estamos bien con Dios y su Espíritu Santo no mora en nosotros, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero cuando Dios está en nosotros, también nuestros pensamientos se van ordenando y nuestras costumbres también van cambiando y todo se va poniendo en orden, ¿no? Pero como hijos de Dios, por repetir, nos quedamos a veces sin darle tanta importancia a lo que sea principalmente el cuerpo. Porque tenemos muchos versículos para purificarnos, ¿no? No es lo importante lo de afuera, lo que es importa lo de adentro, ¿no? Tenemos nuestros versículos. Dios nos mira la apariencia, Dios le importa el corazón. Eso es verdad. Pero yo quiero decirte que tu hermano no es Dios. El que tenés al lado te ve y no ve a veces lo profundo de tu corazón. Podemos ver las actitudes, ¿no? Podemos ver a veces, como se dice, el lenguaje no verbal, y uno ve las actitudes internas de cada uno y podemos decir: no, esta persona es más o menos así, no me dijo, pero me doy cuenta. Pero no somos Dios y no conocemos el interior de nadie. Y si vemos este cascarón, esta caparazón, que es lo que nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a poder también expresarnos también. Yo me admiro de lo que son sordomudos, ¿no? Y dice que no se dice sordomudo, se dice acústico, porque algunos no hablan porque justamente no oyen, pero tienen el habla, pero no pueden formar palabras. Pero ellos se expresan a través de las manos, ellos se expresan a través de los gestos, porque no es solo las manos ni las señas, no sé quién sabe del lenguaje de señas, pero también cómo lo dicen o cómo lo expresan, se comunican, ¿no? Es que nosotros comunicamos. Creo que el mayor mensaje que dejamos a las personas que no conocen al Señor
palabras, sino son nuestra persona en sí, ¿no? ¿Qué dice tu vecino de vos? ¿Qué dice el almacenero de vos? ¿Qué dice tu jefe de vos? Yo compartía la semana, la otra vez, decía, te contratan en tu trabajo. ¿Por qué te contratan? Por un currículum, cuánto sabes, cuánto conoces del tema, pero nos echan por lo que somos. Muchas veces sabemos mucho, pero por lo que somos, por nuestro carácter, por nuestra manera de ser, la manera de actuar, la manera de conducirnos, nos terminan echando de nuestro trabajo, ¿no? Es que comunicamos a través del habla, comunicamos a través de los gestos, comunicamos a través de las manos, comunicamos en todo nuestro cuerpo, es un comunicador. Somos personas que comunicamos y transmitimos un mensaje. Sin palabras podemos estar transmitiendo, ¿no? Con nuestro cuerpo, ¿no? Ahora, según la palabra de Dios, ¿qué importancia tiene nuestro cuerpo para Dios? Porque Dios lo creó. ¿Cuál es el sentido de nuestro cuerpo? No se habla mucho y Jesús lo dijo también, ¿no? Quiero que usted me acompañe en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Una cosa, un principio y una verdad que todos los que lo sabemos, si no lo sabes, es bueno. Pero dice la palabra de 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, esta es una versión que Dios habla hoy, dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños. Qué tremenda esta palabra. Todos creo que somos conscientes de esto, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Algunos tienen un templo bastante grande, y otros un templo más chiquito. Ni hablar de lo que no llegamos a la 150. Hay templos y templos, ¿no? Pero dice, nuestro cuerpo es donde vive el Espíritu de Dios. Es más, Jesús, cuando los discípulos le hicieron medio queriendo tomarse la parte, ¿no? Y diciendo, Jesús, mirá nuestro templo, qué templo que tenemos, Jesús. Jesús le dijo, mira, te aseguro que en 3 días esto va a ser destruido y no va a quedar ni una piedra de este templo. Los discípulos no entendieron mucho de lo que estaba hablando Jesús, ¿no? Pero la figura del templo muchas veces nosotros la tenemos, que Dios está en la iglesia, Dios está en el templo, Dios está en aquel edificio, ¿no? Pero si vamos madurando nos damos cuenta a través de la palabra de Dios que Dios no habita en templos hechos de manos. Dios no habita. Este edificio es hermoso, es cómodo, gracias a Dios por este lugar donde podemos reunirnos, pero Dios habita en tu corazón. Dios habita en tu vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde te moves? Dios está ahí. Y no necesita un templo. Es más, cuando estábamos buscando el alquiler para poder buscar un lugar y nos agarraba la desesperación porque ya era la fecha, muchas veces decíamos, ¿qué hacemos? Pero bíblicamente la iglesia no comenzó en templos, la iglesia no comenzó en grandes catedrales, la iglesia no comenzó en grandes edificios, comenzó en las casas, en la casa de un hermano, en la casa de una hermana que se convirtió y empezaron a reunirse y a compartir la palabra de Dios. Y esa era una iglesia. La iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en tal lugar. Y uno se imagina edificios, ¿no? Catedrales. Pero eran hermanos, a veces humildes, a veces sin condiciones económicas. Pero era la iglesia del Señor. El lugar que usted y yo hoy somos la iglesia del Señor. Cristo habita en nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿no?
Sigue en este versículo, capítulo 6, más adelante, en el siguiente versículo dice, Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Somos muy caros. Yo no sé cuánto vale, pero yo viví en las parejas que hubo en mundial. Y la gente que es soldadora o que trabaja con las máquinas tiene asegurado cada parte de su cuerpo. Y me contaba uno de los muchachos que cada dedo tiene un precio. Y este es el más caro. Este es el que más te paga. Y muchas veces algunos de los obreros hacían a propósito y metían el dedo en la máquina para poder cobrar el seguro. Por supuesto que el seguro miraba las cámaras, miraba si fue, cómo fue, para justificar, pero cuando le pagaban, era impresionante. Uno se compró un auto, se compró una casa, se compró un terreno, ya estaba pensando en el siguiente dedo. Dice la palabra de Dios, dice, Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, dice, honren a Dios con sus cuerpos. El cuerpo es importante. Dios nos dio un valor a cada uno de nosotros, y un valor muy alto. Es muy alto. Es más, sabemos que todo lo que sea el Antiguo Testamento es figura de lo de ahora, ¿no? De lo que es espiritual, pero si uno mira un poquito el Antiguo Testamento, quien tenía que servir en el templo o estar al servicio de algo, la palabra de Dios era muy clara y le decía a Moisés, ¿no? En Levítico capítulo 21, versículo 16, le dijo Dios, dile a Aarón que el descendiente que tenga un defecto físico a través de generaciones no se debe acercar al altar a presentar a Dios la ofrenda de pan. Ningún hombre que tenga un defecto físico se puede acercar al altar. Ningún ciego, inválido, desfigurado de la cara, deforme de cuerpo. Wow, ¿cómo me esto? No es que a Dios no le importa lo exterior, pero en el antiguo pacto tenía mucha importancia, tenía mucho que ver, porque quien se presentaba a servir a Dios, se presentaba delante de Dios, tenía que estar en una condición impecable. Es más, el cordero que era presentado para los sacrificios tenía que estar también de una forma, ser el mejor, ¿no? Dice este versículo, Jesús cuando fue presentado, fue a la cruz. Su cuerpo dice que no fue lastimado, quebrado, ni un hueso. Dios no permitió. Le decía, el cordero tenía que ser perfecto también delante de Dios, tenía que ser intachable. Caín y Abel, cuando presentaron sus ofrendas, Dios se agradó del cordero que presentó a Abel, porque dice que fue el mejor, el más lindo, lo presentó a Dios, ¿no? Eso representaba a Jesús. Cuando Jesús decía entonces fue crucificado y fue a la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Jesús es el perfecto Cordero de Dios. El perfecto Cordero de Dios. Yo no puedo imaginarme a un Jesús rico, ¿no? Sino que Jesús en perfecto estado físico. Quizás no podemos
ver su rostro, ¿no? Pero dice la palabra de que el Cordero de Dios tiene que ser sin pecados, puro, sin mancha. Perdón, acá sí encontré el versículo que se me había perdido. Pero el Cordero que tenía que ser presentado, dice en Levítico capítulo 22, dice, deberá presentar su macho sin defecto para que le sea aceptado, no un animal con defecto, porque no le será aceptado. No le presenten al Señor animales ciegos, lastimados, o mancos, o con verrugas, o sarna, o erupciones en la piel, ni los den para ser quemados como ofrenda en el altar del Señor. Yo creo que una de las cosas que más Jesús se enojó cuando entró al templo no era solo que estaban haciendo negocios y vendiendo palomas y vendiendo corderos para la gente que venía al templo para adorar a Dios, sino que era una deshonra a Dios. Imagínense, no preparé nada, voy, traje unos pesos y a ver qué tenés, dame una palomita, dame qué tenés, lo último. Mira, me quedó este último que está acá medio. Bueno, dame, lo voy a presentar de ofrenda. Esa era más o menos lo que sucedía en el templo. Jesús se indignó porque no era una actitud correcta. Tiró, lo sacó a patadas alrededor del templo. Es importante cómo nos presentamos delante de Dios. Que le ofrecemos a Dios. Y de vuelta está la pregunta, ¿cómo cuidar tu cuerpo para ofrecerlo a Dios? Como leemos en este versículo, honra a Dios porque no es tuyo tu cuerpo. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Cómo está tu cuidado? Es importante para honrar a Dios. En Efesios dice Pablo hablando acerca del matrimonio, ¿no? Dice al respecto de la esposa y el esposo, que cada uno se pertenecen y se cuidan unos a otros, pero también habla acerca del cuerpo, dice, porque nadie odia, Efesios capítulo 5, versículo 29, dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. El cuerpo dijimos que es el templo de la iglesia, el lugar donde Dios vive. Y Dios lo alimenta y lo cuida a su iglesia. Dice, nosotros también cuidamos nuestro cuerpo. Lo alimentamos, lo cuidamos. Nadie odia su propio cuerpo. A menos que usted esté indignado de la necesidad. A veces yo veo los programas cuestión de peso, ¿no? Personas con 300 kilos. Está rebeldes a todo, desistiendo de todo. Pero todavía consiguen mejorar. Entonces odian su propio cuerpo. Pero es importante el cuidado del cuerpo. Sin irnos a los extremos, como en este tiempo está tan en auge el cuidado del cuerpo y cada vez hay más actividades físicas, ¿no? Pablo también en su época a Timoteo, su discípulo, le dio una recomendación porque Grecia era el país excelente en Juegos Olímpicos, ¿no? Y había mucha actividad física. Y Pablo le dice a Timoteo, dice, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la que viene. Es importante cuidar el cuerpo, pero dice Pablo, lo más importante es disciplinarse en la obediencia a Dios, porque trae beneficios para esta vida y para la vida eterna. Pero volviendo al asunto del cuerpo, ¿por qué cuidar tu cuerpo? ¿Por qué tenemos que cuidar tu cuerpo? ¿Por qué es importante cuidar tu salud? Primero, lo que hablamos según estos versículos, no es nuestro. No nos pertenece. No es que yo hago lo que quiero con mi cuerpo. No. Si somos hijos de Dios, le pertenecemos a Él y Él es nuestro dueño. Fuimos comprados desde la palabra por un alto precio. Honramos a Dios, el segundo punto, honramos, damos alabanza a Dios por nuestro cuerpo. Y tercero, porque es
capítulo 12, versículo 1, que nunca le prestamos mucha atención a su significado. Lo dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere toda la carne del asador, todo tu cuerpo al servicio de Dios. El otro día nos hablaba el pastor de importante servir, dar nuestra vida por los demás. Dice este versículo: el verdadero culto racional es darle todo nuestro cuerpo al Señor. Si te pertenece todo, es tuyo. Ahora quizás me estoy leyendo el problema, ¿no? Para que vean que no le gusta la vida. Le decía Raquel, un videito de un pastor, dice: así como vos, dice, entrenaba, dice que los que están gordos están en pecado. Ahí no me recordé de eso. Eso no es de Dios. No estoy trayendo una palabra de condenación, pero estoy solamente trayendo de acuerdo a la palabra de Dios. Cuidado espiritual, cuidado emocional, cuidado físico. Dios quiere que seamos prosperados en todo, en todas las áreas. Imagínense que Dios dice: bueno, no, si vos espiritualmente está bien, el resto no importa. En todo. Es más, dice Pablo, dice: nuestro verdadero culto es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Les sigo leyendo algunos versículos más. Tenemos hoy Santa Cena, tenemos justamente que compartir el cuerpo y la sangre de Jesús. Dos símbolos otra vez que hablan de esta área que estamos compartiendo. Jesús, en 1 Corintios dice, capítulo 6, versículo 13, dice: nuestro cuerpo no fue creado para ser dominado por las inmoralidades sexuales. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo. ¿Qué palabra de Pablo? Todo tu cuerpo, todos tus miembros tienen que estar al servicio de Dios, porque son miembros de parte del cuerpo de Cristo. Si Cristo habita en nosotros, somos las manos de Jesús, somos los pies de Jesús, somos en la presencia de Jesús en donde nos movemos. Y qué importante que tenga una buena presencia. No te digo un galán de cine, pero una buena presencia. Muchas veces confundimos, ¿no? Quizás no tenga mucho dinero para hacerte un botox, pero sí podés pasar tu pelo, podés lavar tu ropa, podés ir bien presentado a la iglesia, podés estar con un aspecto agradable delante de los demás. Habla mucho. La gente observa quiénes somos. Una persona que siempre está con olor, siempre está desarreglada, no da buen aspecto, que nos hable de un Cristo que cambió su vida. Me parece que en esa área no la cambió todavía. Dice: nuestros cuerpos no fueron creados para la inmoralidad sexual. Creo que esto y tengo que hablar. Pero nuestra carne nos domina muchas veces con nuestras pasiones, pero no fue creado para eso. No fue el objetivo de Dios para que seamos unos dominados por nuestras pasiones. Es lo que el mundo vive. Usted conversa con cualquier persona que no conoce al Señor y va a salir este tema. Totalmente su mente enferma, depravada, sucia, porque le domina este pecado. Y no encuentran paz, no encuentran tranquilidad, porque dice la palabra de Dios: no fuimos creados para eso. Nuestro cuerpo no fue creado para eso, sino fue creado para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahí encontramos sentido, ahí encontramos
gustaría poder tocarlo. Después, quizás, si usted tiene duda, en el discipulado puede hablar tranquilo. Pero hay un tema que está muy en auge, que son los tatuajes. Dicen que en la selección argentina el único que no se tatuó fue la araña, ¿no? Álvaro, dijo Álvaro. Y llama la atención porque es el único que queda en la selección que no tiene ningún tatuaje. Julián Álvarez, dijo Álvarez en el otro, dijo Álvarez acá. Julián Álvarez. Pero llama la atención de la prensa mundial, ¿por qué no tiene ningún tatuaje? Y ella dijo, es simple, mi papá me dijo tatuajes, no. Y él no tiene ningún tatuaje. Pero es llamativo como esto está cada vez avanzando más, ¿no? Y si cada vez uno comienza con una cosita o otra, el punto de brazo, quedan algo que a veces impresiona, ¿no? Pero la palabra de Dios también nos habla acerca de esto en el Levítico capítulo 19, versículo 28, con respecto también a los hijos de Dios. Porque estaban los que eran vecinos, los otros pueblos, las otras naciones alrededor, que tenían esta costumbre, ¿no? Que se tatuaban, se marcaban, estaban con cuestiones también que tengan que ver con su adoración a otros ídolos. Pero Dios determina esto y dice en Levítico capítulo 19, 28, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel. Yo, el Señor, está firmado, yo, el Señor. Es un tema polémico, es un tema que muchos pastores quizás están a favor o no. Yo solamente quiero dejarle este punto hablando acerca de este tema del cuerpo, del cuidado del cuerpo. ¿Tenés necesidad de tatuaje? ¿Para qué? Cuando seas viejito, ¿cómo vas a hacer para sacarlo? Me decía Eric que en Brasil se convirtió en el hombre más tatuado de Brasil y se está empezando a sacar los tatuajes, pero es un sufrimiento porque es una cirugía de láser y que va quemando la piel y no vuelven a tener la misma piel. Porque a veces el tatuaje es en el momento, pero de los años, la chica se te fue, te peleaste, te quedó el nombre marcado en la piel. Pero una recomendación, tómelo como una recomendación de parte de Dios. No se tatúe. Después discutimos este punto. Pero Dios recomienda, esto hacían los pueblos paganos, los pueblos que adoraban a otros ídolos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que mantener el cuerpo puro, santo delante de Dios. Las pasiones, como decíamos, la pasión del cuerpo, también cuidarnos de eso. En 1 Corintios, otra vez, capítulo 6, versículo 18, dice, huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su cuerpo. Acá hay un pecado que hay que prestar atención. Todos los otros pecados no nos afectan en el cuerpo, pero la prostitución, las relaciones sexuales indebidas nos afectan en nuestro cuerpo. Igual que también los vicios, igual que también algunas otras cosas que nos hacen daño. Pero es muy clara la palabra de Dios, en esto no quiero profundizar, pero nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a estar siendo gobernados por nuestras pasiones? Al contrario, tenemos que sujetarlas a la obediencia de Cristo. Además está decir que mirar la desnudez de otra persona, la palabra de Dios lo condena. Está totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque es una perversión, es algo que es privado, es algo que está reservado para otra persona. La palabra de Dios lo dice muy claramente, la desnudez de la esposa de un hombre es solo para ese hombre, no es para vos. La desnudez, hoy que está también en auge la pornografía, que combate a los
los jóvenes a través de internet, a través del celular, mirar los cuerpos. Dios condena porque eso trastorna nuestra mente. Dice que una imagen no se puede sacar en menos de 20 años. No se puede sacar de la cabeza. Toda esa pudredumbre, toda esa perversión. Que no está bien, no es que esté mal las relaciones sexuales. El cuerpo es para que podamos disfrutar en el matrimonio. Pero no, hay cosas que no corresponden con respecto al cuidado del cuerpo. Hablando de este tema. Y termino con este punto, ¿no? Solamente, 1 Corintios capítulo 7, versículo 4 dice: la mujer no tiene derecho sobre su cuerpo porque éste le pertenece a su esposo, y tampoco el hombre tiene derecho sobre su cuerpo, pues éste le pertenece a su esposa. Hay un sentido de privacidad y pertenencia. Mi cuerpo le pertenece a mi esposa, y el cuerpo de mi esposa me pertenece a mí. A nadie más. A nadie más. ¿Ven? Es importante el cuidado del cuerpo. Podríamos hablar muchísimo más. El cuerpo sabemos que se va desgastando, se va deteriorando. Jesús le dijo a Pedro en un momento cuando estaba en la cruz, se estaba despidiendo, o ya en los últimos momentos. Jesús le dijo, capítulo 21 en Juan, Jesús le dijo: cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo te cambiarás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres. Nuestro cuerpo se va deteriorando, es verdad. Pero Pablo dice en 2 Corintios una esperanza, dice: por tanto, pero no desmayamos, aunque este cuerpo, nuestro interior se va desgastando, dice, nuestro exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día a día. Amén. No podemos hacer nada contra la vejez. Todos vamos a ir cada vez achicándonos y deteriorándonos, pero dice: nuestro espíritu se va renovando, nuestro espíritu, nuestros cuerpos van a ser transformados, dice la palabra de Dios. Y hoy que vamos a compartir la Santa Cena nos recuerda este momento glorioso, este momento único, que donde vamos a ser transformados, que como la mariposa se transforma de gusano a algo tan precioso. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 53, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestro cuerpo mortal debe ser transformado en cuerpos inmortales. Esta es nuestra esperanza que nosotros tenemos. Tenemos la esperanza de que vamos a ser un día transformados en un cuerpo glorioso, en un cuerpo renovado, en un cuerpo perfecto, a la imagen de Cristo. Cuando Él venga, seremos transformados, dice la palabra de Dios. Ahí tenemos esperanza a todo lo que nos cuesta cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo, es algo interesante, hermano. El cuerpo de Jesús no fue encontrado. Es interesante, porque era una señal de que Él resucitó, y nuestros cuerpos van a resucitar también. Si no creemos esto, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, dice: si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía somos culpables de sus pecados. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Tenemos esta esperanza de que un día nuestros cuerpos van a resucitar. Amén. Esta es nuestra esperanza. Y no va a subir con este cuerpo totalmente deteriorado, ¿no? Un cuerpo transformado, perfecto, a la imagen de Cristo.
Si no creemos esto, dice Pablo, somos los más dignos de lástima. En esta mañana, cuando participamos de la Santa Cena, recordad esto: Jesús resucitó de los muertos. Y hoy cantábamos: el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos te va a levantar. Nos va a levantar. Seremos resucitados y viviremos para siempre con Él, donde ya no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no va a haber más enfermedad, no va a haber más tristeza, angustia, porque vamos a estar para siempre con el Señor. Amén. Yo te invito a que nos pongamos de pie en este periodo, estos últimos versículos. Dice 1 Tesalonicenses, versículo 4, versículo 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para que encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Para siempre, para siempre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Amén. Gloria a Dios, esto va a suceder, hermano, en cualquier momento. Jesús va a decir: venid benditos de mi Padre a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, desde antes. Jesús preparó algo especial, la vida eterna, y nuestros cuerpos van a levantarse y van a resucitar y ser transformados. Aleluya. Amén. Espero que esta serie de mensajes te haya bendecido. Si no pudiste escuchar los otros, están todos grabados. Pero es importante cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo. Entender qué significa el cuidado del cuerpo. Es importante porque comunicamos el mensaje del Señor. Amén. Oramos en el tema del pastor para poder tener